chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a seguir con las clases que hemos dejado pendiente hace 15 días. Recuerden, como ustedes recordarán, nosotros nos encontramos estudiando, analizando el segundo periodo de las culturas peruanas, que es el intermedio temprano, como ustedes están viendo en la pantalla en este caso, ¿no? La semana pasada o la clase pasada hemos visto una de las dos culturas que existieron en ese periodo. Hemos hablado de la cultura mochica, hemos hablado que fue la cultura más importante de este periodo, pero no fue la única. Hemos dicho que en este periodo se va a dar el desarrollo de varias culturas, pero que las que van a destacar más van a ser dos: la cultura mochica en el norte y la cultura nazca en el sur. Bueno, nos falta hablar acerca de la cultura nazca y hoy lo haremos, ¿ya, chicos? Entonces, comencemos. Hoy hablaremos de la cultura nazca, que también formó parte del intermedio temprano, que vivió junto a la cultura mochica, pero vivió al sur de Lima. Mientras que la cultura mochica se desarrolló en el norte, ¿se recuerdan? La cultura nazca se va a desarrollar en el sur peruano. A ver, fue contemporánea de Moche, ya le hemos dicho. No alcanzó un gran desarrollo como la cultura moche. Los moches sí tuvieron un territorio mucho más extenso, una organización política mucho mejor, una economía más sustentada y obviamente tenían más población. La cultura nazca no tuvo tanto desarrollo como la cultura moche, pero sí fue importante. Fue descubierto por el arqueólogo alemán Max Zülle, que también descubre la cultura mochica, ¿se recuerda? Ya. Se desarrolla en la costa sur del Perú, aquí en la región de Ica. ¿Está bien? Según algunos historiadores, va a aparecer después de la cultura Paracas, cuando los Paracas necrópolis van a terminar desapareciendo. Los primeros pobladores de Nazca van a aparecer en este territorio. Algunos dicen que fueron los que conquistaron a la cultura Paracas y se establecieron en ese territorio. A ver. Al igual que la cultura moche, desarrollaron una muy hermosa y muy bien trabajada cerámica. Miren, chicos, la cultura moche como la cultura nazca desarrollaron una cerámica muy hermosa. ¿Ya? Es por eso que a ese periodo también se le conoce como el periodo de los grandes ceramistas. ¿Ya? Pero tuvieron diferencias. Por más que ambas culturas hicieron cerámicas muy hermosas, también tuvieron sus diferencias. Tú recordarás qué características tuvo la cultura moche en su cerámica. ¿Te recuerdas? Hemos dicho que fueron prácticamente una cerámica que se basaba en la realidad. Todo lo que los hombres de Mochica vivieron o veían, lo plasmaban en su cerámica. ¿Se recuerdan? Hacían rostros, dibujaban animales, dibujaban algunas escenas que vivían, como si estuvieran cocinando, como si estuvieran lavando. Incluso cuando peleaban, también lo plasmaban en su cerámica. Es por eso que se va a caracterizar la cultura moche por tener una cerámica escultórica realista. Bueno, la cultura nazca también va a ser una cerámica muy hermosa, pero a diferencia de la cultura mochica, los nazquenses van a utilizar una cerámica polícroma. ¿Qué significa eso, profesor? Dicen que la cerámica de Nazca, fue una cerámica muy colorida. Fue la única cultura del Perú antiguo, obviamente, que va a utilizar muchos colores para pintar su cerámica. Habían culturas que utilizaban un color hasta dos máximo. La cultura nazca va a ser una cultura muy polícroma, va a utilizar 9 colores, imagínense, 9 colores y más de 170 tonalidades. ¿Cómo es eso, profesor? Por ejemplo, los nazca conocieron un color rojo y al color rojo le dieron aproximadamente unas 20 o 30 tonalidades. Había un rojo más clarito, un rojo más oscuro, un rojo más oscuro, un rojo claro, en fin. De esa manera pudieron obtener
más de 170 tonalidades que usaron para pintar su cerámica. Un ejemplo de estos, miren estas imágenes que yo les he conseguido. Si ustedes se han dado cuenta, es muy colorida su cerámica. ¿Se dan cuenta? Utilizaron muchos colores, el marrón, el ocre, el crema, el negro, el verde. Aquí era el rojo, el naranja, el marrón. ¿Te dan cuenta? O sea, fue muy polícroma. Y utilizó esta forma, mira. Tenía dos picos, ¿no? Por aquí se llenaba el líquido, por aquí también. Tenía un asa puente y un cuerpo globular. Ya chicos, eso fue la característica de la cerámica de Nazca, donde más resalta. Sigamos avanzando. A ver. Los hombres de Mochica, ¿recuerdan? Realizaron también una arquitectura muy bonita. Realizaron sus templos. ¿Recuerdan cómo se llamaban los templos de Mochica? Recibieron el nombre de huacas. ¿Se recuerdan? Las huacas fueron centros administrativos donde vivía el gobernante, administraba todo y también cuando moría se le enterraba en esos huacas al gobernante, ¿cierto? Bueno, los hombres de Nazca no hicieron tantos templos, ¿ya? Pero los pocos que hicieron, lo hicieron muy hermosos. Por ejemplo, este es el templo, el palacio principal, que fue el templo de Cahuachi, fue la capital de la cultura Nazca. Aquí las personas, los gobernantes vivieron, ya fue su palacio y desde ese lugar administraban todo el territorio que estaba a su alrededor. Es por eso que se le conoce como la capital de la cultura Nazca. ¿Cómo se llamó? Cahuachi. ¿Está bien? Y si ustedes se han dado cuenta, es una pirámide también trunca, una pirámide incompleta. Miren, si se dan cuenta, no termina en puntitas, sino que es incompleta. Una característica de todas las culturas antiguas de América. Sus gobernantes fueron sacerdotes, ya chicos, eso es muy importante. Aquí gobernaron los sacerdotes con los militares, ya. Aquí se dio esa alianza militar estratégica donde los gobernantes se aliaron a los sacerdotes y en alianza comenzaron a gobernar a toda la población. ¿Cómo hicieron para obtener alimento en una zona desértica? Miren chicos, si tú conoces o has ido a Ica, te vas a dar cuenta que casi todo su territorio es un desierto. Bueno, en el pasado fue igual, pues cuando vivieron los hombres de Nazca en este territorio también tuvieron que afrontar ese problema. Vivían en una zona desértica donde lo que más abundaba fue la arena. Profesor, ¿y entonces cómo hicieron para conseguir alimento? Miren, a pesar de que ellos vivieron en una zona desértica, ellos se basaron en la agricultura, su economía se basó en la agricultura. Cultivaron el frijol, el maíz, el pepino, ají, frutas, etc. O sea, tuvieron una buena agricultura. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿pero cómo unas personas que viven en el desierto van a tener buena agricultura? Pues bueno, ellos desarrollaron algo muy interesante. Aparte de copiarse lo que hicieron los hombres de Paracas, la cultura que estuvo antes de Nazca, que habían creado canales, pozos, que utilizaban el agua subterránea, ellos desarrollaron algo muy interesante. Miren aquí. Profesor, tú dirás, profesor, mira, huequitos, mira qué bonitos, redonditos. No, ya. Claro, tienen la forma circular, pero no fueron huequitos para que ellos jugaran, no, para nada. A estas obras hidráulicas se le conoce como las galerías filtrantes. Profesor, ¿qué cosa fueron las galerías filtrantes? Su mismo nombre lo dice. Estas galerías cumplían la función de filtrar el agua salada del mar y convertirla en agua dulce. ¿Tú sabes por qué el agua del mar es salada? Es salada porque contiene sal, ¿sí o no? Entonces, profesor, para que el agua deje de ser salada, ¿qué tienes que hacer? Quitarle la sal. Fácil, ¿sí o no? Bueno, los hombres de Nazca descubrieron que la única manera de quitarle la sal al agua del mar era filtrando la sal, colando la sal. Profesor, ¿y cómo colaron la sal? Para eso utilizaron estas enormes rocas y esta enorme arena para que el agua que viniera de manera subterránea por la tierra
se fuera colando poquito y poquito. Primero se colaba por aquí, seguía salada, ya menos salada obviamente. Seguía pasando por aquí, seguía menos salada. Seguía pasando por aquí, se quedaba toda la sal. Al final el agua se quedaba en este pozo, profesor, y la sal se quedaba en todo este lugar. La tierra y las piedras sirvieron como coladores naturales para que el agua pasara por estos lugares y se volviera agua sin sal. Y como eso les resultó, miren cuánto hicieron, miren. En cada lugar de la cultura nazca vamos a encontrar estos enormes pozos que sirvieron para filtrar el agua salada del mar de manera subterránea y convertirla en agua dulce. De esa manera los hombres de Nazca pudieron desarrollar una buena agricultura. ¿Se dan cuenta? Lo interesante de su obra hidráulica es por eso que le dijeron que fueron grandes ingenieros hidráulicos. ¿Se dan cuenta? Sigamos entonces avanzando. A ver, aparte de estas obras magníficas que hicieron los Nazca y aparte de, ¿cómo se llama? De la cerámica perfecta que hizo Nazca, los hombres de Nazca también se van a caracterizar por haber desarrollado algo muy importante. Ahorita les digo, esto es lo que desarrollaron también. Otra cosa interesante que también debo mencionar de la cultura Nazca son estos, ¿no? Los famosos geoglifos, o también conocido comúnmente como la línea de Nazca. ¿Por qué es extraordinario? Porque, miren, si ustedes ven la imagen, ustedes pueden decir, profesor, veo solamente dibujos de animales, de plantas, en fin, líneas. ¿Qué interesante tiene eso? Lo interesante de esto, chicos, es que todito esto que tú ves está en casi 500 kilómetros. O sea, las personas que hicieron esto no lo dibujaron en una hoja de papel, lo dibujaron en la tierra. Y cada uno de estas imágenes que tú ves aquí no tienen pues 1 metro, 2 metros, tienen 40, 30 metros de distancia. Ahora, para que tú lo veas, tienes que subirte a un avión para que tú lo veas de esta manera. Por ejemplo, esta imagen es tomada desde un avión. O sea, profesor, estas imágenes son realmente enormes. Sí, chicos, y en eso se basa lo hermoso, ¿no? ¿Cómo pudieron los hombres de Nazca hacer esas imágenes tan perfectas, tan bonitas, sin tener en esos tiempos un avión como guiarse? Entonces, ¿cómo lo hicieron? De eso se basa. Y no solo cómo lo hicieron, sino también por qué lo hicieron y para qué lo hicieron. Y cómo lo hicieron, ¿no? Que es una pregunta que muchas personas, incluso los científicos de otros países, han intentado responderse cómo lo hicieron esto. Y bueno, y algunas respuestas, ¿saben cuál es? Algunos científicos del extranjero piensan que esto lo hicieron los extraterrestres, que vinieron con sus aviones, con sus naves, no, con sus ovnis, y lo dibujaron desde el cielo. Bueno, hay tantas personas que creen muchas cosas, pero lo real es que estas imágenes fueron hechas por peruanos en el pasado. Esos peruanos se llamaron los hombres de Nazca. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ubicado estas líneas o estos geoglifos, como también se les conoce? Se encuentran ubicados en la pampa de Nazca, en Ica. Ya, fueron descubiertos en 1926 por Toribio Mejía Céspedes. Él es el que va a descubrir esta línea de Nazca. Ahora tú dirás, profesor, ¿cómo lo habrá descubierto? Se dice que cuando estaba caminando por Nazca, por Ica, ¿no? En 1926, él se va a tropezar con un grande hueco, ¿no? Y cuando va a querer pasarlo, se va a dar cuenta que ese hueco tenía una distancia de largo enorme, ¿no? Y decía, ¿qué será eso? Y se va a meter a esa zanja y va a caminar por toda esa zanja. Obviamente no se va a dar cuenta que es una imagen, porque de la tierra, cuando tú estás en la tierra, no se nota. Para tú mirar esa imagen tienes que subirte a un avión o subirte a un cerro que está cerca por ahí, y de ahí puedes ver algo de la imagen.
él se va a llegar a sorprender bastante de lo que había descubierto, pero no fue tan, digamos, tan científico y no se introdujo mucho a la investigación de estas líneas de Nazca. Muchos años después, estas líneas de Nazca le va a interesar bastante a Paul Kossoff, un ruso, quien va a realizar los principales estudios hechos en estas líneas. Él va a analizar, va a observar con arqueólogos, con historiadores, con antropólogos, va a tratar de decir, ¿no?, qué cosas son y por qué lo hicieron. Según Paul Kossoff, estas líneas van a ser enormes calendarios astronómicos. Así como tenemos ahorita nosotros calendario enero, febrero, marzo, ¿se recuerdan? Por ejemplo, si yo te digo, quiero que me digas un mes donde hace bastante calor, tú automáticamente dices, profesor, enero, porque estamos en verano, ¿cierto? Para eso sirve el calendario. Si yo te digo, a ver chicos, estamos en el mes de junio, ¿qué clima tenemos? Tú automáticamente dices, junio, frío, estamos en invierno, profesor. Para eso sirven los calendarios, ¿sí o no? Bueno, Paul Kossoff dice que estas líneas que descubrió Toribio fueron calendarios hechos por los antiguos nazquenses. Profesor, ¿y para qué? Cuando él justo estaba a punto de responder esa pregunta, ¿por qué lo hicieron? Desafortunadamente va a morir, ¿ya? Pero el que va a seguir los estudios y el que nos va a dar una respuesta clara de esto va a ser su esposa, María Reich, la arqueóloga peruana María Reich, que llevó junto a su esposo casi 50 años de su vida. Imagínate, 50 años de la vida de estas dos personas fueron estudiadas, fueron dedicadas al estudio de las líneas de Nazca. Desafortunadamente, Paul Kossoff muere por una enfermedad y la que va a seguir esos estudios va a ser su esposa María Reich, también llamada como la Dama de las Pampas, porque estas líneas se encuentran ubicadas en las Pampas. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Qué nos dice María Reich? María Reich va a decir lo mismo que su esposo. Estas líneas, estos dibujos de aquí, van a ser enormes calendarios astronómicos que usaban los nazquenses para saber en qué día o en qué mes se encontraban. Y cuando le preguntaron, doctora María, ¿y para qué lo hicieron? La respuesta fue muy interesante. Ella dijo, estos calendarios o estas imágenes dibujadas en las pampas de Nazca sirvieron para decirle o para explicarle o para que las personas de Nazca supieran cuándo cultivar, cuándo va a haber lluvias, cuándo va a ser bastante sol, cuándo no va a ser bastante sol, ¿cierto? O sea, le servían como información a los nazquenses para cuándo comenzar a realizar la agricultura o cuándo es el mes de las cosechas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que la información que se da con respecto a estas líneas se dice, estas líneas fueron enormes calendarios astronómicos que los nazquenses utilizaron para la agricultura. ¿Se dan cuenta? Esa es la respuesta que se le da. Y si tú te pones a analizar o ver estas líneas, esta imagen que te puse aquí, tenemos aquí, miren, imágenes de una gaviota, aquí tenemos de un codorniz, de una araña, de una ballena, ¿se dan cuenta? Mira, incluso hasta de un ser humano. Por eso algunos científicos extranjeros dicen que fueron hechos por extraterrestres. Si tú te has dado cuenta, tiene una cabeza redonda con dos ojos grandes. Por eso se dice que pudieron haber sido hechos por extraterrestres. A esta imagen se le conoce como la imagen del astronauta. Pero según algunos estudios hechos hace pocos años atrás, se dice que esto no es un ser humano, sino que es un dios, el dios búho. Si ustedes se dan cuenta, el búho tiene una cara redonda con unos ojos saltones. Bueno, se dice que el dios búho fue una de las divinidades de la cultura Nazca.
Ya chicos, también tenemos la imagen de un perro, la imagen de un mono, de un cóndor, ¿te das cuenta? La pregunta es, ¿cómo lo habrán hecho, no? Qué interesante sería retroceder al pasado y ver a esos hombres que hicieron estas imágenes y preguntarle, oye ustedes, ingenieros, maestros, ¿cómo hicieron estas imágenes en un lugar tan grande, tan amplio? Interesante, ¿no? Bueno, eso fue la clase de hoy, chicos. Hemos hablado de la cultura nazca. La semana pasada hemos hablado de la cultura mochica. Ya fueron las dos culturas más importantes del periodo llamado intermedio temprano. ¿Está bien? Con eso termina. Profesor, ¿y qué le pasó a la cultura nazca y qué pasó a la cultura mochica? ¿Por qué debieron haber desaparecido? Sí, desaparecieron, pero no desaparecieron de manera natural. Apareció una cultura mucho más poderosa que al final terminó conquistándole. ¿Cómo se llama esa cultura? Fue la cultura Wari, que ya vamos a ver en la próxima clase, en el siguiente periodo llamado Horizonte Medio. Esta es la actividad que les voy a dejar. Ver el video, copiar la clase, hacer una pequeña biografía de María Reich. ¿Ya chicos? Muy bien. Gracias, ahí nos quedamos hasta la próxima.